Según la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, que por cierto lleva 10 años de escrita y publicada, eh, vuelven las caras de, oh, 10 años, ¿yo por qué hasta ahora me entero? Bueno, pues imagínense, lleva 10 años y les cuento una chiva, posiblemente este año sale la Política Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se basa en la estrategia, se basa en toda una historia que de pronto Tania y Manuel les van a contar mañana de qué ha pasado con las políticas y esto, pero aún es vigente. Y como aún es vigente, yo traje la definición de esa estrategia. La estrategia de apropiación social dice que la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación es un proceso intencionado, y ojo con la palabra intencionado. Quiero detenerme un momentico. Uno no hace apropiación social del conocimiento de chiripa, de rebote, porque durante mi proceso de investigación, uy, ¿hice apropiación? No, eso no es apropiación. Debe ser un proceso intencionado. ¿De qué? De comprensión, comprensión e intervención. Ojo con lo que tengo ahí en negrilla. Hay que comprender de qué se tratan las cosas y hay que hacer una intervención con ese conocimiento en las relaciones que hay entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y aquí se entiende sociedad como todos los miembros de la sociedad. Hago un paréntesis aquí. Para los que no sabían, el artículo 27 de los derechos humanos dice que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Claro, es un poquito positivista de la ciencia y todo, pero nos plantean los derechos humanos que la ciencia es un derecho fundamental, es un derecho cultural además, porque la ciencia es un producto cultural. ¿Qué pasa con esto? Pues que tiene como objetivo ampliar las dinámicas de generación, circulación y uso. Atención, no solo es generar conocimiento, no solo es producir las mega investigaciones y guardarlas en los anaqueles de las universidades o circularlo entre pares y ya, no. Hay que velar por el uso de ese conocimiento científico y tecnológico y así propiciar sinergias entre todos los sectores, tanto los académicos como los sectores productivos, como los estatales, pero incluyendo de forma activa a las comunidades y a los grupos de interés de la sociedad civil, es decir, a todos los habitantes. Entonces, más recientemente, pues Colciencias y el Ministerio de Ciencia y Tecnología ahora siempre se ha preocupado por actualizar, cualificar sus políticas en este campo de la apropiación, entre otras porque no es fácil, la conceptualización de este asunto es compleja, como de pronto ustedes lo habrán podido notar, y requiere de mucha argumentación para poder tener un sentido complejo del asunto y no simplificarlo, ¿sí? Entonces, entre 2018 y 2019, Colciencias desarrolló un proyecto con Maloca en el que yo tuve la oportunidad de participar, en el que desarrollamos unos aportes a partir de análisis de literatura académica regional, nacional e internacional y de experiencias nacionales, pero también realizamos encuentros participativos en el que recogimos unos insumos que sistematizamos y generamos una información que en estos momentos le está sirviendo a Colciencias para formular su nueva política de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. En ese desarrollo, ya a título pues del equipo de investigadores de Maloca, con la retroalimentación de Colciencias hubo algunas aproximaciones a una nueva definición de apropiación, pero producto de ese análisis también sacamos lo que hemos llamado una propuesta de principios de apropiación social de la ciencia y la tecnología, como les decía al inicio, unos elementos que consideramos que pueden ser importantes para configurar procesos y dinámicas de apropiación en contextos situados. Estos principios que voy a presentar en estos momentos no son necesariamente los que Colciencias
y el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a asumir en su política, pero sí están basados en una, como les decía, en una revisión de bibliografía, de experiencias y de consultas, y los vimos como elementos comunes que se encuentran en la revisión de todos estos fuentes de información. Entonces, una propuesta inicial de definición de apropiación de la ciencia es la apropiación social de ciencia y tecnología e innovación es el conjunto de procesos de intercambio entre diversos actores sociales quienes en sus contextos buscan reconocer, construir, usar la ciencia, la tecnología y la innovación desde una perspectiva democrática. Y los principios que se proponen son el principio de la participación como medio para la democratización de la CTI, el reconocimiento de la ciencia como una construcción social, la mediación de conocimientos, el reconocimiento de los contextos, la construcción de relaciones entre actores diversos. Cuando ustedes hablan de apropiación social de la ciencia, y es lo importante creo que de concepto que se maneja desde acá, es que cuando tú hablas de esto por fuera del contexto colombiano, está una relación aún muy mediada entre realmente lo que se tiene que hacer es divulgación científica, popularización de la ciencia. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, pues sí habla de relacionamientos o interacciones con algún significado para proponer un entendimiento conjunto. Digamos que el Centro Nacional de Coordinación para la apropiación pública o la vinculación pública de la ciencia, lo habla como muchas maneras en las cuales las personas pueden entrar en contacto con el conocimiento científico, enfocándose siempre en un proceso comunicativo. Entonces, creo que lo bonito de la estrategia de la apropiación social de la ciencia, cuando se concibió en su momento y cómo se intentó aplicar, es que precisamente buscaba una articulación no solo del público, sino de los grandes gruesos actores, sociedad, gobierno, empresas y academias, todos hablando un mismo lenguaje, para el beneficio de todos. Pero al mismo tiempo tenemos esto, y creo que es como, en su momento fue lo más interesante de la estrategia, es pensar cada uno de los, digamos, de los posibles frentes. No solamente enfocarnos en la comunicación, sino hablar de una participación fuerte y activa ciudadana, la construcción de ciudadanos científicos. Todos estamos viendo esta realidad del COVID-19. Y el COVID-19, hace 4 meses, creo que muy poco sabíamos sobre qué era un coronavirus, qué era el virus SARS y cómo se esparcía. Inclusive esos términos que ahora usamos, gotículas y demás. Todo esto se da por un verdadero proceso de comunicación masiva a través de una problemática mundial, pero al mismo tiempo está generando muchos fenómenos. Está generando un fenómeno de desinformación, está generando un fenómeno de zozobra, porque el no tener la vacuna y el estar frustrados como especie humana de nuevo y estar en confinamiento por esa misma enfermedad o virus, está generando una gran apuesta frente a qué va a pasar desde el conocimiento científico para colaborarnos, para ayudarnos. Y en ese orden de ideas, yo estoy seguro que la ASTI se transforma en un mecanismo de vida y muerte, porque la aplicación de una buena divulgación de la ciencia genera precisamente la tranquilidad que en este momento necesitamos, y la misma participación ciudadana nos puede ayudar a protegernos en estas situaciones. Y al mismo tiempo es importante que aquellas entidades que logren hacer una investigación generen dignos procesos de gestión de conocimiento con el fin de que, pues básicamente, podamos estar adaptados a estas nuevas realidades. Muchísimas gracias. No es hora de callar, es hora de hablar y hablar desde nuestros saberes.